Bueno, aquí vamos a tener una clasificación de las anomalías de diferenciación sexual, ¿sí? Como lo dije, se basa principalmente en alteración en los cromosomas sexuales y en segundo lugar en la etiología tanto hormonal como genética. Su origen es congénito y se va a clasificar en función de cromosomas sexuales presentes en el cariotipo, ¿sí? Y las causas genéticas conocidas, que son muy diversas, eh, aunque en algunos casos pueden ser secundarios ya sea a factores maternos o medioambientales. Entonces aquí podemos ver, es una lista realmente, pues es larga de diagnósticos. Cualquier alteración de origen medioambiental o genético que afecte cualquiera de estos niveles, si va a terminar un desarrollo inadecuado de las gónadas, o sea, vamos a presentar una disgenesia gonadal, y no solamente las gónadas, sino también de genitales internos o externos. Por otro lado, vamos a ver que también tienen manifestaciones que no son detectables desde el nacimiento, que es lo que vamos a ver como de pronto una ambigüedad genital o discordancia en el genotipo y fenotipo sexuales. O, por ejemplo, si no es detectado en la infancia, en la pubertad se puede encontrar de pronto como un retraso puberal, ¿sí? Como amenorrea también, una virilización insuficiente o excesiva. Y más tarde, si ya no se diagnosticó, en algunos casos se podría evidenciar como ya sea infertilidad o una menopausia precoz, ¿sí? Cabe aclarar pues que no todos los casos son benignos, ¿no? O sea, vamos a encontrar algunos casos que pueden poner en peligro la vida y pues sobre todo los que están asociados a una insuficiencia suprarrenal. Específicamente, cuando hablamos de a qué riesgos están expuestos estos pacientes, se trata principalmente es de tumores de células germinales gonadales, ¿sí? Debido a que estas van a presentar aproximadamente el 14,9% de todos los casos de diferencias del desarrollo sexual, pudiendo variar entre 0,8 al 40%, dependiendo de la edad y el diagnóstico, ¿sí? Con una prevalencia menor y solo en algunos subtipos de estas diferencias del desarrollo sexual, el cuales van a presentar tumores del estroma gonadal, como leiomiomas, amartomas del músculo liso, que estos realmente representan tan solo el 0,9% de todas estas lesiones, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué caracteriza a estas lesiones? Y es que estas tienen un bajo riesgo de potencial maligno, ¿sí? Son conocidos como tumores benignos, por lo tanto, por sí solos realmente no se justifican para realizar una gonadectomía profiláctica, como es en el caso, por ejemplo, de los tumores de células germinales. En cuanto a la ontogenia de las células germinales, el desarrollo de las células germinales es un proceso realmente genéticamente complejo y es controlado, ¿sí? Aún no se entiende del todo, pero vamos a ver que comienza en la segunda semana de gestación, cuando algunas células somáticas se transforman ya en células germinales primordiales, ¿sí? Y esto va a ser gracias a estas señales como el BLIMP1 y el SOX17, y de esta forma estas células van a migrar hacia las gónadas entre las semanas 5 a 6 y estos se van a convertir ya en gonocitos, en el caso pues de los testículos, o de ovogonias en el caso de los ovarios. Aunque vamos a ver que aún se ve como material de estas células originales, durante este viaje van a tener como una reprogramación epigenética que les va a dar esta capacidad de generar una nueva vida, ¿sí? O sea, se van a volver pluripotenciales y van a expresar marcadores especiales como PLAP, c bueno, entre otros que yo ya voy a hablar a continuación. Y esto es importante porque cuando las células son pluripotenciales, pues realmente presentan estos marcadores y nos pueden ayudar a hacer diagnósticos, ¿no? A largo plazo. Entonces, por ejemplo, acá a partir de la semana 7, la gónada se va a diferenciar en un testículo o en un ovario, ¿sí? Según las señales genéticas que presente. Si está presente este gen SRY, activa genes como el SOX9, que van a formar las células de Sertoli, y más adelante las células de Leydig, completando pues una diferenciación testicular hacia la semana 9, ¿sí? Estas van a producir tanto testosterona como hormona antimuleriana, que realmente son muy necesarias para que se dé el desarrollo de los genitales masculinos. Si no hay este gen SRY, se van a activar otros genes como el WTN4, FOXL2, RSP1, ¿sí? Que lo que hacen es llevar hacia una formación del ovario, completando su desarrollo hacia la semana 11 con células de la granulosidad de la teca, ¿sí? En los testículos, como podemos ver del lado azul, debido a la interacción con las células predeceptor y los gonocitos, se van a diferenciar en preespermatogonias, que como parte de su proceso de maduración se desplazarán al centro de la lámina basal, perdiendo esta expresión de los marcadores embrionarios, que es el que mencionaba previamente, ese OCT3
4 o c-KIT para luego madurar en espermatogonias y adquirir esta expresión de DX4 y TSPY. Con todo esto, ya la diferenciación testicular está completa y más o menos alrededor de la semana 9, cuando ya las células de Leydig son capaces de producir tanto testosterona como el factor similar a la insulina tipo 3, y las células de Sertoli son capaces de producir hormona antimuleriana, uno podría decir que ya el desarrollo está pues ya mucho más completo. En cambio, como podemos ver en el lado rosado, ¿sí? La diferenciación ovárica completa se alcanza alrededor de la semana 11, con una formación de células de la teca y granulosa. Listo. Realmente acá pues no vamos a tener preespermatogonia, sino acá va a madurar el gonocito en oogonia, ovocito, y va a terminar al final formando el folículo primordial. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta que finalmente la presencia de estas hormonas testiculares, como testosterona y hormona antimuleriana, va a determinar la formación de los genitales externos e internos masculinos, mientras que su ausencia, ¿sí? La ausencia de esta testosterona como tal y de la hormona antimuleriana va a generar que se dé una diferenciación genital femenina. Esta es una clasificación histológica, ¿sí? De la gónada, y nos va a dar dentro de esta clasificación histológica como el riesgo que tienen estos pacientes de presentar estas lesiones precursoras de tumores, ¿sí? Entonces, realmente no se asusten, no voy a hablar de forma grande de este cuadro, pero hay que mencionar que esta clasificación va a ser una de las más importantes de esta charla, ya que nos muestra o nos puede decir de forma esquemática qué tanto riesgo tiene un paciente, ya sea ausente o muy bajo o muy alto, de presentar tumores de células germinales gonadales, ¿sí? Entonces voy a ir explicando este cuadro por partes. Entonces, inicialmente, vamos a ver aquí, por ejemplo, está una gónada indiferenciada, ¿sí? Que puede no generar gónada, en este caso pues no va a tener riesgo de tumor, no hay gónada, pero en el caso de que se dé una diferenciación ovárica, podemos tener aquí un ovario en banda clásica, ¿sí? Un ovario hipoplásico, o el ovario realmente completamente desarrollado y sin lesión. Entonces, por ejemplo, si tenemos este ovario, el riesgo va a ser ausente, mientras que si tenemos estas dos, ya sea en banda clásica o el ovario hipoplásico, pues tenemos un bajo riesgo de que presenten un gonoblastoma. En cuanto a esta diferenciación testicular, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener que, puede venir acá, donde vamos a presentar unas bandas con estructuras similares a cordones epiteliales, o un testículo disgenético, o un testículo que realmente pues está estructuralmente normal, y el riesgo ya va a, como a presentarse dependiendo de si presenta células germinales atípicas o presenta esta tinción positiva para OCT3 o OCT4, ¿sí? Que es el factor de transcripción de unión al octámero. Al igual que, por ejemplo, la diferenciación bipotencial, donde tenemos un testículo en banda o una ovotestis, pero estos están asociados a un tejido gonadal indiferenciado, que puede estar o no estar, ¿sí? Y estos realmente pueden tener un poco de más riesgo en comparación a los de diferenciación testicular, pero también está muy ligado como así tiene esta tinción positiva para OCT3-4 y presencia de células germinales atípicas, ¿sí? Por ejemplo, si esto es negativo, el riesgo va a ser ausente, ¿sí? Pero si llega a presentar presencias y dentro de estas vamos a tener, por ejemplo, células germinales luminales o dispersas que sean poco maduras, que tengan una tensión como negativa o débilmente positiva para TSPY o negativa para KIT ligando. Estos se podría decir que en lugar de estar como ante una lesión maligna, es ante una maduración retrasada del gonocito, ¿sí? Y pues va a tener un bajo riesgo. Hay que seguirlos, pero van a tener bajo riesgo. Mientras que si es esta tinción OCT3 positiva, tiene células germinales atípicas, pero se asocia con células germinales focales y basales, ¿sí? Pues que realmente cuando estamos ante células focales y basales, ellos nos están sugiriendo que está cursando con una neoplasia de células germinales in situ, o tenemos células difusas o parabasales, que son más que todo son células preneoplásicas, ¿sí? O una tinción muy positiva para TSPY o positiva para c-KIT ligando, realmente estos son pacientes que van a ser de alto riesgo, ¿sí? Y ya vamos a decir que está frente a unas células germinales atípicas, que pues son las que nos dan mayor riesgo. ¿Qué es lo que caracteriza a las células de acá arriba, que por ejemplo son las células inmaduras? Generalmente estos son pacientes que tienen menos de un año,
¿sí? Y si tiene menos de un año, pues uno no va a decir que es una lesión de alto riesgo, sino que pues realmente es por su misma inmadurez, por la edad del paciente. Mientras que si ya es mayor de un año y tiene estas lesiones de acá arriba, pues uno puede decir que no, que realmente pues puede tener algo de riesgo porque ya está en la edad en la que no debería tener células inmaduras, pero se va a ir siguiendo hasta la pubertad. Por el contrario, si tenemos ya células que tienen alto riesgo de entrada, pues uno ya con esto puede decir que es un paciente que uno va a definir como un tratamiento quirúrgico de pronto un poco más agresivo. Ujú. ¿Qué pasó? Eso. En cuanto a este es un diagrama que muestra pues, la clasificación histológica de tumores de células germinales gonadales, ¿sí? Esta fue la clasificación de la OMS del 2016, pero se aplicó a estas gónadas disgenéticas en pacientes que tienen diferencias de este desarrollo sexual, ¿sí? Aquí se va a dividir principalmente en dos. En el lado rojo están las neoplasias de células germinales in situ y en el lado amarillo vamos a tener al riesgo, por así decirlo, de gonadoblastoma. Entonces, en el lado rojo vamos a tener, son las lesiones precursoras hacia neoplasias de células germinales in situ, ¿sí? En la literatura anterior, de pronto si buscamos artículos viejos, lo vamos a encontrar como carcinoma in situ, el cual pues es un término incorrecto porque se dice que no son células epiteliales ya en este momento, ¿no? Estos, como tal, pueden progresar a seminomas, a carcinoma embrionarios, ¿sí? A tumor de un saco vitelino postpuberal. Dentro de este tumor sí, dentro de este tumor del saco vitelino postpuberal vamos a incluir al sarcoma y al no especificado, que es conocido como NOS. Por acá vamos también a tener como teratomas postpuberales y los tumores trofoblásticos, que dentro de estos se incluye el coriocarcinoma, ¿sí? Estos realmente, pues, como sus orígenes van a ser de testículos disgenéticos, de testículos en banda o de ovotestis. ¿Qué característica tienen estas lesiones de neoplasias de células germinales in situ? Y es que ellas van a tener presencia de este isocromosoma 12, ¿sí? Que realmente es un marcador diagnóstico clave para este tumor de células germinales gonadales. Mientras que hacia el lado amarillo, que está el gonadoblastoma, estos pues típicamente se van a desarrollar en gónadas en banda clásica, en gónadas de banda de cordones epiteliales o en gónadas de tejido gonadal indiferenciado o ya de testículos en banda, ¿sí? Y ellos o pueden progresar a disgerminoma, ¿sí? Que pues es lo equivalente al seminoma en el testículo. Pues, ¿qué es de importante? Que no progresa a otros tipos de tumores de células germinales gonadales, ¿sí? Y su característica, pues, distintiva es que además del disgerminoma no va a generar otros tipos de tumores, ¿sí? A la diferencia, por ejemplo, de la neoplasia de células germinales in situ, que realmente puede evolucionar a múltiples tipos de tumores invasivos, incluyendo los tumores no seminomatosos. Entonces aquí muestro como la evolución de los riesgos preneoplásicos, ¿sí? Tanto en neoplasias de células germinales in situ como en el gonadoblastoma. Estos riesgos neoplásicos están muy relacionados como al material del cromosoma Y en pacientes que tienen pues estas diferencias en el desarrollo sexual. Entonces, con el gonadoblastoma, ¿sí? En la evolución del riesgo vamos a ver que dentro de los 0 a 12 meses puede haber ya desarrollo temprano de un gonadoblastoma, pero realmente, pues como entre la infancia y la pubertad, no hay como riesgo de malignidad, ¿no? Como podemos ver acá. Pero ya una vez se ingresa a la pospubertad, más o menos a los 14 años, va a tener aproximadamente un riesgo de un 50% de que estos gonadoblastomas desarrollen estas células germinales gonadales, estos tumores, perdón, de células germinales gonadales, pues que son los que son malignos realmente, ¿no? Aunque esta cifra es incierta. En este articulito, por ejemplo, lo encontré que es del 50%, pero así como hay otros que nos dicen que el riesgo es mucho más bajo del 30% y otros que nos dicen que del 60 al 70%. Bueno, este riesgo es muy variable. Y en cuanto a estas neoplasias de células germinales in situ, ya en cuanto a la evolución de riesgo, pues vamos a ver que primero en la infancia, entre más o menos 0 a 12 meses, pues va a haber una maduración retardada de los monocitos, ¿sí? Que estos pues pueden como progresar a estas preneoplasias de células germinales in situ. Ya en la niñez o pubertad puede haber una progresión a estas neoplasias de células germinales in situ, donde pues como su característica principal es que no van a tener una maduración gonadal correcta, ¿sí? Y ya una vez llega a los 14 años, o su pospubertad, se dice que prácticamente el 100%
¿sí? De los casos de estas neoplasias de células germinales in situ evolucionan a tumores de células germinales gonadales y por eso es la importancia, ¿sí? Explicar que realmente estos pacientes tienen un riesgo entre los 14 y 44 años de desarrollar estas neoplasias en todos los que tengan este diagnóstico. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿a qué pacientes se les va a indicar la biopsia gonadal? Entonces, yo lo dividí, o bueno, más la guía lo dividió, ¿sí? En prepuberal y pospuberal o puberal. En cuanto a prepuberal, realmente se propone realizarla a partir del primer año de vida, ¿sí? Incluso entre el primer y segundo año, cuando no hay una recomendación como muy clara de realizarlo, con el fin de diagnosticar y clasificar esta gónada, ¿sí? Vamos a ver si, pues, si tiene una diferenciación testicular ovárica o si es indiferenciada. Y también de buscar lesiones precursoras de tumores, especialmente el gonadoblastoma en las gónadas que son muy disgenéticas, ¿sí? O sea, si tenemos estas gónadas que son mal desarrolladas o con una estructura anómala, pues en estos pacientes también hay que buscar estas lesiones precursoras. Entonces, ¿en qué casos específicos está indicada esta biopsia? Entonces, primero, en estos pacientes que tienen como diferencias en el desarrollo sexual 46XY, con sospecha ya sea clínica o hormonal de una disgenesia gonadal, ¿sí? O sea, estos niños son niños que tienen un cariotipo masculino 46XY, pero sus gónadas podrían no estar funcionando o no estar desarrolladas adecuadamente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar genitales ambiguos o falta de virilización, ¿sí? O alteraciones hormonales que sean sugestivas, pues, de que estos testículos no se han desarrollado correctamente. Por otro lado, vamos a tener que otro, pues, de los criterios para realizar biopsia prepuberal son pacientes que tengan diferencias en el desarrollo sexual 46X0, 46XY, que es lo que denominamos mosaicismo. O sea, van a tener una mezcla de células con cariotipo 45X0, como es el síndrome de Turner, ¿sí? Y otras con 46XY. Este grupo tiene alto riesgo para tumores como el gonadoblastoma, especialmente si en este grupo se encuentra el material del cromosoma Y, ¿sí? Y ya por último vamos a tener los pacientes que tienen diferencias en el desarrollo sexual 46XX, pero con una virilización excesiva, ¿sí? De origen gonadal. Sabemos, eh, por ejemplo, cómo identificamos si realmente es de origen gonadal. Primero, que se haya descartado una hiperplasia suprarrenal congénita y segundo, pues también hayamos descartado tumores virilizantes, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros decimos que esta hiperandrogenización o esta hipervirilización pues va a ser a causa de un desarrollo sexual diferente, ¿sí? ¿Y por qué es importante esta evaluación temprana, esta evaluación en la prepubertad? En estos casos, realmente las gónadas pueden tener un tejido anómalo o indiferenciado que tenga como un riesgo de transformación maligna, ¿sí? Y detectarlo temprano nos va a permitir como planificar si este paciente va a requerir de una gonadectomía profiláctica o si más bien lo vamos a ingresar a un plan de vigilancia que se le vaya haciendo biopsias seriadas y un control clínico. Ya en la pubertad o pospubertad, porque es importante realizar la biopsia de esta edad. Entonces, a diferencia de la prepubertad, ya en esta etapa sí hay un riesgo alto de transformación maligna, ¿sí? Entonces, en este caso, las lesiones precursoras como las lesiones o como las neoplasias de células germinales in situ ya van a hacerse mucho más evidentes y además, pues lo ideal es que ya a esta edad recomiendan realizar estudios específicos como la inmunohistoquímica, ¿sí? Dentro de los cuales pues vamos a ver estos marcadores que mirábamos en la fisiopatología, el OC3-4, el c-KIT, entre otros marcadores que pues nos pueden ayudar a diagnosticar estos tumores. Entonces, ¿en qué situaciones está indicada? Va a estar indicada en pacientes que tengan estas diferencias del desarrollo sexual que se mencionaban pues en la diapositiva puberal, ¿sí? Que es 46XY, 45X0, bueno, todos estos pacientes, pero si ya hubo una biopsia, pues, digamos en la infancia, que no mostró un riesgo claro, se va a repetir en la pubertad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, verificar si, por ejemplo, esta lesión que tenía, que presentaba, por ejemplo, estas características de pronto, una inmunohistoquímica positiva, o de un testículo o de un ovario muy inmaduro, entonces vamos a verificar si esta lesión ya ha mejorado, ya ha madurado o realmente es que está presentando una lesión cancerígena que realmente no era visible antes, ¿sí? Y ya aquí a esta edad, como lo dije hace un momento, ya se recomienda estas tinciones específicas de estos marcadores tumorales, ¿sí? Porque pues esto nos va a ayudar pues a hacer un diagnóstico mucho más específico. En cuanto a los pacientes que tienen diferencias en el desarrollo sexual, 46XX y 46XY,
¿sí? O sea, mosaicismo también. En estos casos se suele realizar una cirugía para remover el tejido gonadal discordante, sí, o sea, que sea discordante más que todo con la identidad de género de este paciente. Por ejemplo, un paciente que se ha asignado como mujer, pero tiene un tejido testicular, ¿sí? Y durante esta cirugía se recomienda aprovechar para tomar muestra del tejido restante y es idealmente llevarlo a una inmunohistoquímica como para tener un diagnóstico mucho más claro. Y ya por último, se debe considerar esta biopsia en estos pacientes 46XY con diferencias en el desarrollo sexual, pero que tienen anomalías en el receptor de andrógenos y que no desean una gonadectomía, ¿sí? Por ejemplo, estos pacientes que pueden no responder bien a los andrógenos debido pues, a que tienen defectos en el receptor, como es el síndrome de inestabilidad de los andrógenos. En estos pacientes lo ideal es extirpar las gónadas y pues si estos pacientes no aceptan, o sea, ellos por así decirlo, tienen el riesgo, pero realmente pues, prefieren mantener sus gónadas, en ellos lo ideal es hacer una biopsia en la pospubertad para evaluar realmente si hay un riesgo de transformación maligna y si ya estos marcadores inmunohistoquímicos pues, indicativos de lesiones precursoras pues están ahí presentes. Y así ya sea optar por un seguimiento clínico o una imagen estrecha dependiendo de lo que decida el paciente en lugar de esta cirugía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta biopsia gonadal? ¿Sí? Pues el objetivo principal primero es analizar el tejido de la gónada en el microscopio, lo que denominamos un estudio histopatológico, y clasificar el tipo de gónada, o sea, saber si es un testículo, si es un ovario, si es un ovotestis, bueno, una gónada indiferenciada, bueno, entre otros, ¿sí? ¿Y qué pasa si este tejido, pues, o realmente es testicular? Entonces, en este caso, además de realizar, pues, por así decirlo, el análisis morfológico, es útil realizar estas pruebas de inmunohistoquímica, es decir, realizar estos anticuerpos marcadores para detectar ciertas proteínas dentro de estas células, ¿sí? ¿Y por qué es importante como conocer esta inmunohistoquímica? Y es que ellas nos van a dar una alta confiabilidad de si realmente estamos ante un tejido que puede ser, pues, gravemente maligno o no. En los menores de un año, como lo podemos ver acá, o no se recomienda o se recomienda realizarlo con precaución, ¿sí? Porque la expresión en estos pacientes menores de un año de OP3, de OP4, de CX, de PLAP puede ser normal, ¿sí? Porque pues estos son marcadores de pluripotencialidad y pues no, como estamos ante unos tejidos que se están desarrollando, pues a esta edad son pluripotenciales y van a presentarse de forma elevada, generando un alto riesgo de que estén, pues, alto riesgo de falsos positivos, ¿sí? Entre el año y la pubertad, aquí realmente sí se podría realizar en casos seleccionados, sobre todo si tiene, pues, alto riesgo y nos puede ayudar a detectar estas lesiones precancerígenas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos ante la presencia de estos marcadores, no podemos hacer el diagnóstico todavía pues de una etiología maligna, pero sí nos está diciendo que puede generar el riesgo de generarlas a largo plazo cuando llega a su pubertad. Entonces son pacientes que ya van a ingresar como en la lista de alto riesgo que los vamos a estar siguiendo de forma más continua. Y por último, ya en la pubertad o mayores, ¿sí? Pues a esta edad sí ya se realizan con alta confiabilidad y en el caso de presentar estos biomarcadores, pues realmente es indicativo de que está presentando una neoplasia de células germinales in situ o un gonadoblastoma, dependiendo pues de qué marcadores estén positivos. Ujú. Listo. En cuanto a criterios para recomendar la gonadectomía, entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es que tengamos un diagnóstico histopatológico de estas células que son altamente, como, por así decirlo, malignas, ¿no? O sea, que tengamos ya sea o neoplasia de células germinales in situ o gonadoblastoma. Esto significa que si al analizar una muestra de este tejido gonadal se encuentra cualquiera de estas lesiones, entonces ya debemos considerar seriamente la gonadectomía, ¿sí? Porque ambas lesiones son precursoras y pueden evolucionar a estas células de tumores de células germinales gonadales, ¿sí? Aquí hay que diferenciarlas a estas dos, como lo mostré previamente, como en el porcentaje de malignidad, ¿sí? Y es que si tenemos una neoplasia de células germinales in situ, los padres realmente deben ser informados de que esta lesión, ¿sí? Como lo vimos previamente, va a generar un tumor infiltrante en prácticamente el 100% de los casos, ¿sí? Y más o menos el tiempo de aparición va a ser de 5 a 10 años. O sea que debemos explicar al padre que realmente el tumor pues no va a aparecer de inmediato, pero en unos años después de este hallazgo encontrado, pues va a generarlo. Por eso, en este caso,
¿sí? En el caso de estas neoplasias de células germinales in situ, la gonadectomía sí está claramente indicada, ¿sí? Esta va a ser una medida preventiva. Por el contrario, en el caso del gonadoblastoma, aunque sí existe el riesgo de progresión a malignidad, el riesgo se considera menor, ¿sí? Entonces, en este caso, pues al estar ante una lesión como menos agresiva, ¿sí? Y que puede que no progrese al tumor maligno, entonces aquí ya viene como la forma, lo que le debemos explicar al padre, o sea, realmente sí tiene la lesión, puede que lo genere, como vimos en una presentación previa, hasta el 50% de los pacientes pueden presentar malignidad, pues no todos lo van a presentar. Y esto va a depender, por ejemplo, la gonadectomía aquí sí la podemos considerar, pero va a depender de otros factores, por ejemplo, la edad, el deseo de fertilidad de este paciente, que en la identidad de género en la que pues, se encuentre, y pues que realmente sea un paciente que quiera aceptar que va a estar en un tratamiento hormonal de aquí en adelante. Uh-huh. Por otro lado, como otro punto, como criterio para recomendar la gonadectomía, vamos a realizarlo si tenemos un diagnóstico histopatológico de este tejido gonadal indiferenciado, ¿sí? En este caso, pues es considerado como una lesión precursora de gonadoblastoma, pero vamos a ver que no todas las literaturas están de acuerdo con esto. O sea, así como hay literaturas que nos dicen alto riesgo de malignidad, hay muchas que dicen que pues realmente el riesgo también es como muy variable, ¿sí? Aunque como ya la mayoría de expertos consideran este como una señal de alto riesgo oncológico, realmente justificaría la extirpación de esta gonada en este caso, ¿sí? Entonces, listo. En cuanto a la detección del material del cromosoma Y en sangre, ¿sí? Aunque esta no se realiza de forma rutinaria, realmente sí se recomienda realizar o FISH o cariotipo en búsqueda de este cromosoma Y, sobre todo en todos los pacientes que tengan síndrome de Turner, ¿sí? Porque son los que más riesgo pues tienen de presentar este tipo de lesiones. Y pues, o si no realizamos cariotipo o FISH, pues por lo menos realizar estas pruebas moleculares de genes de la región GBY, que son el TSPY, SRY, bueno, de YZ3, entre otros, ¿sí? Y estos pues realmente nos va a ayudar como a evaluar si tenemos fragmentos del cromosoma Y, y si los detectamos, pues realmente son genes de alto riesgo y nos van a aumentar el riesgo de generar tumores malignos a largo plazo. Y por ende, si los encontramos, en estos casos sí se detecta o se recomienda, perdón, realizar la gonadectomía preventiva. Y por último, como consideraciones adicionales, cuando el género que siente el paciente difiere del sexo gonadal, o si él o la paciente no se identifica con el sexo correspondiente a sus gónadas, por ejemplo, pues una persona con testículos, pero está asignada como o identificada como mujer, puede ser recomendable realizar una gonadectomía por razones de congruencia de género, ¿sí? Por último, también si se considera que esta gónada no cumple ninguna función endocrina ni reproductiva, pues realmente también su presencia no va a aportar beneficios y a largo plazo, pues sí nos está generando un riesgo tumoral. Dentro de los principios jurídicos establecidos, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener hay que tener en cuenta múltiples como características que puedan presentar estos pacientes. Primero, si el paciente tiene autonomía, y hay que saber que estos pacientes, a medida que crecen, van adquiriendo una mayor capacidad para la toma de decisiones sobre su cuerpo y su salud, para lo cual podríamos tener la ayuda de psicología, ¿sí? Para ayudarnos a evaluar qué tan autónomo es este paciente. Por otro lado, el consentimiento informado, ¿sí? Debemos explicar muy claramente a los pacientes sobre qué es lo que se va a realizar, cuáles son los manejos a seguir posterior a esta cirugía y si ya tanto el paciente ya tiene la edad como para aceptar, deberían aceptar los dos, tanto paciente como el familiar, ¿sí? Como el familiar, pues el padre o madre el que esté a cargo de este paciente. Por último, siempre debemos tener una evaluación multidisciplinaria, ¿sí? Antes de proceder a estas intervenciones quirúrgicas. No solamente psicología, sino también las otras especialidades, endocrino, bueno, diferentes especialidades que van a hacer este tratamiento hormonal. Ideal que todos hayan hablado con el paciente y que el paciente tenga claro qué es lo que qué cambios va a tener, ¿sí? Incluido el manejo o también la parte de su fertilidad, también explicársela muy claro. Y por último, siempre vamos a tener en cuenta este interés superior del menor, ¿sí? Porque pues así el paciente, digamos, no acepte, pero si esto está afectando el bienestar físico o psicológico del menor, o realmente es un cambio que realmente lo requiere porque tiene mucho riesgo, por ejemplo, de malignidad, como es en el primer diagnóstico, pues en este caso, pues realmente sí está indicado realizar este tipo de cirugías. Bueno.
Entonces, para definir como qué pacientes son los que se les va a realizar una gonadectomía, realmente esto está como regulado a través de esta jurisprudencia de la Corte Constitucional y vamos a ver que no existe una ley específica, ¿sí?, que regule estos procedimientos. Realmente es como que la parte legal de estas decisiones que vamos a tomar se basa más que todo en sentencias, ¿sí? Y que van a establecer tanto el límite de edad como las condiciones éticas y legales, ¿sí? Para de esta forma tanto evitar demandas como violaciones de derechos. Entonces, en estos casos, la decisión de esta gonadectomía profiláctica va a ser no solamente como una evaluación clínica y ya, sino realmente es una evaluación individualizada y vamos a considerar diferentes factores, como el tipo del desarrollo sexual diferente, como el riesgo de malignidad, por otro lado, también la identidad de género del paciente y sus deseos reproductivos, ¿sí? O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de tomar estas decisiones. Listo. Entonces, para esto, por ejemplo, la Corte revisó esta sentencia T-477 de 1995, posterior a el caso de un adolescente que se había asignado como niña, ¿sí? Debido a que presentó una castración accidental y unas cirugías de feminización, y al conocer su historia médica, el joven argumentó que realmente se había como vulnerado su derecho a la identidad porque pues él nunca había aceptado esto y entonces la Corte determinó que el cambio de sexo no puede realizarse sin un consentimiento informado del menor. Y aquí es donde van a subrayar como la importancia de su autonomía y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Posteriormente, con la sentencia 337 de 1999, en este caso, aquí se involucró a una niña de 8 años que tenía genitales ambiguos y un cariotipo 46XY, y se propusieron intervenciones quirúrgicas, dentro de las cuales estaba la gonadectomía, pero la Corte negó la solicitud de la madre para realizar esta cirugía realmente sin el consentimiento de la menor. Entonces, aquí la Corte estableció que las intervenciones irreversibles ojalá deben posponerse hasta que el niño tenga la capacidad de tomar estas decisiones. Y ellos ponen un límite de edad, o generalmente se da a partir de los 5 años, pero esto no va a ser algo para todos los pacientes, ¿no? O sea, se debe evaluar y se debe tener en cuenta si realmente este paciente a esta corta edad puede tomar este tipo de decisiones. En cuanto a la sentencia T-551 de 1999, acá en este caso la Corte reafirmó que el consentimiento de los padres para cirugías en menores intersexuales debe ser algo que sea calificado y persistente en el tiempo, ¿sí? Y se enfatizó que los padres deben estar plenamente informados sobre todas estas opciones disponibles y estas decisiones realmente se deben tomar en cuenta teniendo en cuenta el interés superior del menor, evitando tanto presiones como una información sesgada, ¿sí? En cuanto a la sentencia T-912 del 2008, acá ya la Corte abordó el caso de un niño de 5 años, determinando que los padres, como el niño, deben dar su consentimiento conjunto. O sea, si uno de los dos no está de acuerdo o no se ponen de acuerdo, realmente hay que esperar hasta que este niño ya cumpla la mayoría de edad para tomar una decisión autónoma, ¿sí? Pero si realmente no hay forma de lograr que ellos se pongan de acuerdo en esta toma de decisiones, no lo debemos realizar. Entonces, aquí es como un resumen de lo anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a poder realizar legalmente una gonadectomía sin riesgo de demanda? Entonces, evaluando todas estas sentencias anteriores de la Corte Constitucional, realmente la edad, pues ya vimos que no es una condicionante específica, no va a ser 5 años, sino vamos a tener esta evaluación multidisciplinaria, incluyendo psicología, e idealmente, pues si tenemos la disponibilidad de un comité de ética y que nos digan si este niño realmente tiene la capacidad o no de tomar estas decisiones. ¿Sí? Si realmente puede tomar decisiones, pues aquí sí habría que tener en cuenta, como lo dije, la decisión del padre y madre, se va a tomar ese consentimiento informado conjunto y pues ya no se debe interponer la decisión médica, sino que realmente pues ya vamos a realizar el procedimiento. En los menores de 5 años, pues aquí es difícil que el niño tome decisiones, entonces uno podría esperar, pero en el caso de que esté pues amenazando con la vida del paciente o con su salud, pues en este caso simplemente por el interés superior del menor podemos como realizar la parte quirúrgica, pero si no, realmente, si no hay una como justificación médica, realmente no lo deberíamos hacer a esta edad. Y en el adolescente mayor de 14 años, pues aquí sí, realmente el paciente va a tomar su decisión, él es el que va a definir si realmente o qué tipo de intervención quirúrgica quiere, ¿sí? Y pues también idealmente que sea valorado por psicología y que tengamos una valoración completa multidisciplinaria.
Listo. En cuanto al seguimiento de estos pacientes con riesgo de estos tumores, realmente cuando los pacientes o los padres desean conservar las gónadas a pesar de de los resultados en los diferentes estudios, ya sea genotipo, histopatológico, inmunohistoquímico, bueno, sin importar, pero ellos decidieron conservar estas gónadas, se debe explicar sobre primero el riesgo que puede presentar de transformación maligna, ¿no? Se les ofrece ya sea la estrategia que va a ser como basada en una detección temprana, que es la que voy a hablar aquí en esta diapositiva, pero tener en cuenta que esto se va a hacer pues un seguimiento, ya sea mediante imágenes o ecografías, tanto ingrinal o escrotal, o el autoexamen de las gónadas, pero teniendo en cuenta que este autoexamen de las gónadas se va a poder realizar si tenemos una ubicación escrotal, o sea, si son pues gónadas fácilmente palpables, ¿sí? Entonces, independientemente de estas razones para conservar las gónadas, realmente siempre vamos a recomendar el seguimiento, ¿sí? Y este seguimiento se va a hacer como de forma más importante después de la pubertad, al menos de que tenga alto riesgo. Si son de alto riesgo, se inicia con este seguimiento tanto de imágenes, autoexamen o examen también por un pediatra o médico general que se le realice de forma concienzuda y esto se va a hacer de forma continua, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ultrasonido gonadal anual, en este caso pues, se recomienda realizarlo a partir de la pubertad o si es de alto riesgo, pues prepuberal, pero aquí es importante, como lo dije previamente, que las gónadas estén ubicadas en el escroto. O sea, si el paciente tiene una ubicación intraabdominal de las gónadas, se recomienda realizar orquidopexia inguinal o escrotal, porque no solamente no va a poder realizar el examen físico o este autoexamen gonadal porque no va a palpar, sino que también las imágenes de ecografía pues son insuficientes en estos casos y de esta forma vamos a mejorar la visualización, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener una detección anual de esta alfa-fetoproteína o de gonadotropina crónica humana o de la lactato deshidrogenasa, que lo vamos a realizar a partir de la pubertad. ¿Por qué? Porque estos son marcadores de estas células tumorales, ¿sí? Sobre todo de los tumores de células germinales gonadales. ¿Sí? Se ha hablado de este microARN en plasma, que también nos podría dar como un diagnóstico y se podría realizar con este seguimiento en estos pacientes, pero realmente aún todavía no hay validez clínica para realizar este tipo de paraclínico. En cuanto a la interpretación de estos marcadores tumorales, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un aumento muy significativo de esta beta-HCG por varios miles de unidades, uno podría decir que está acusando ante un coriocarcinoma, ¿sí? Mientras que aumentos mucho más moderados, uno podría decir que está entre células in situ heteroplásticas, ¿sí? Pero realmente tener elevación de estos marcadores, pues nos está diciendo que tiene un riesgo de malignidad. O, por ejemplo, los niveles elevados de alfa-fetoproteína son característicos de tumores del saco vitelino, ¿sí? Entonces, importante pues el seguimiento de estos biomarcadores. En cuanto a la lactato deshidrogenasa, realmente esta pues es una enzima que está presente en muchas células del cuerpo y se va a liberar cuando hay daño celular. Entonces, realmente no hay un tumor específico que eleve la LDH, ¿sí? Pero sí lo va a elevar en muchos tumores de células germinales. Entonces, no tenemos uno específico, pero sí nos va a ayudar como a guiar qué paciente está presentando el riesgo de generar este tipo de tumores y lo podemos utilizar como un marcador de actividad tumoral, ¿sí? O de carga tumoral. Entonces, esa es como su principal importancia. Eso sería todo del tema. De pronto alguna duda. Abraham Alberto Chams. Hola Juan Pablo, muy buenos días. Hola, profe. Bueno, me parece que hiciste un seminario muy completo, creo que hiciste una buena revisión bibliográfica. Siempre este tema de hacer gonadectomías profilácticas, por decirlo de alguna forma, ha sido un tema de discusión interesantísimo. Eh, Realmente la evidencia más fuerte que hay de altísimo riesgo de malignidad en la edad prepuberal es en mujeres Turner con carga SRY, ¿verdad? Que es donde hemos tenido un par de casos que hemos llevado a staff con oncología, con endocrino, en donde digamos que esperar la autonomía o la mayoría de edad de la paciente los coloca en muy alto riesgo. En el resto de los casos, yo creo que como
bien lo mencionaste, disponemos de un seguimiento estrecho, tanto imagenológico como bioquímico o de marcadores tumorales como para poderlos seguir. Digamos que la gran duda que siempre hemos discutido es cuando tenemos testículos hipoplásicos o testículos digenéticos que macroscópicamente, por ejemplo, durante una laparoscopia los vemos no viables, si se debería hacer una gonadectomía o no. En lo personal, la tendencia es que cuando hacemos una laparoscopia para descender un testículo y es un testículo macroscópicamente no viable y el contralateral es sano, yo pensaría, esto es opinión personal, que no hay mayor problema, ¿verdad? Uno hace la gonadectomía, pero porque es un testículo atrófico, no tiene testículo y tiene el contralateral que suple bien la función endocrina o la función, o la función de fertilidad. Como vimos en el seminario pasado, también el riesgo de tumores sincrónicos o metacrónicos es un fantasma, ¿verdad? Como en el caso del Carnegie, en donde uno no sabe, o pacientes con mutación de P53. Hay algo muy interesante que mencionaste de la parte médico-legal y es el hecho que aunque la Corte recomendaba esa edad de 14 años, ya hace 2 meses ya salió como una ley que incluso ya no es una recomendación, sino paciente mayor de 14 años debe participar del consentimiento informado. Entonces, ese punto es muy interesante y que no se nos puede olvidar ni pasar por alto. Yo me imagino que el doctor Fernando Garcés nos va a comentar algo de esa sentencia unificada 473 de 1995, porque fue a raíz de un caso que tuvimos en el hospital y que tuvimos aquí en la ciudad de Medellín, ¿verdad, doctor Garcés? Sí, señor. Ah, Eso fue así, eso fue mucha controversia. El profesor Bernardo Ochoa, nuestro maestro, le tocó enfrentar este caso. Lo que pasa es que nosotros en el siglo pasado nos enfrentábamos a unos niños con todas estas características que han tenido y a mí me da envidia ver ahora cómo los pueden estudiar y los pueden ubicar en el punto preciso, en el momento preciso, con el cromosoma preciso, casi que con el ion preciso, pues que podemos intervenir. En la época de nosotros era mucha clínica, lo que veíamos, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacíamos era pues tratar de hablar con las autoridades, con los abogados, con la iglesia, había que hablar en ese momento también, porque pues este es un país católico y Zimbabue era un país que dependíamos mucho de esas decisiones y yo creo que ha progresado mucho todo esto para el manejo de estos pacientes. Qué bueno que en este momento uno pueda estudiar un paciente de esa manera tan exhaustiva como tú lo has hecho, dicho Juan Pablo, y con todas las posibilidades, que sentarse uno con un papá y decirle, mira, usted con estos genes que tiene, estos exámenes que tiene, y con este hay que, pues, le va a dar 100%, se le va a generar, con este tiene esta posibilidad, con esto. En la época de nosotros no sabíamos nada de eso. Nada de eso, a duras penas teníamos el cariotipo con el doctor Rafael Alejandre que lo hacía, entonces nos decía XXXY, no sé, y no más. Y tuvimos casos de conflicto en niños emasculados, ¿no es cierto? Nos tocó varias veces, me acuerdo mucho un paciente emasculado que vino de Urabá, y entonces mientras esperábamos nosotros a ver pues qué podíamos hacerle, ¿no es cierto? Porque el niño quedó pues sin pene y sin testículos, todos los genitales externos se le fueron. sí. Entonces, uno fue emasculado por pues, un criminal, el otro sí fue por un cerdo que lo mordió a ese niño. Pero entonces, me acuerdo que como íbamos esperando, pues, que pues, ponernos de acuerdo para qué lo íbamos a volver. Entonces, nosotros pensábamos que era más fácil hacer un órgano receptor que un órgano, pues, procreador, ¿no es cierto? El por dónde que con el con qué, como decía mi profesor, ¿no es cierto? Pero entonces la mamá se ofuscó, era una morena de edad apartado y dijo que ya él se llevaba
al niño que porque lo lleva para Bogotá para que le pusieran una picha nueva, así, Ah, ¿cómo te parece? Entonces, pues convencida, pobrecita, de que allá sí le podían hacer las cosas. El niño se dio de alta y se perdió, pero en esa época era un conflicto tremendo, nos producía mucha angustia, mucha incertidumbre, y pues y ahora pues ve uno cómo están las cosas, y yo me lleno de satisfacción de ver esto y ver cómo los niños ahora tienen esa posibilidad. Ya esta última sentencia ahorita pues después de los 14 años, yo creo que es muy importante, ya la persona de 14 años puede tomar su decisión, puede escoger de qué género va a quedar, qué sexo quiere tener, pues entonces cómo quiere ser su rol en la vida, ya tiene pues muchas cosas como para ver. Entonces la posibilidad del manejo se nos ha ampliado. Es que a mí me pareció magnífico el seminario, y pues con una minucia especial, y ver cómo podemos hacer todo eso. Sí, era muy distinto en esa época. Es muy bueno ver ahora que la medicina está en estos alcances, y lo que falta es lo ujú. más importante. Niño, muchas gracias. Listo. ¿De pronto alguien alguna duda o algo adicional? Buenas, Juan Pablo. Juan Pablo, de nuevo yo te pregunto, para ti como nefrólogo pediátrico, ¿por qué piensas que puede haber una asociación entre el síndrome de Dennis-Drash y el síndrome de Ward, eh, con este tipo de anomalías? Y para ti específicamente como nefrólogo, ¿qué implicaciones tiene sobre la parte renal del paciente? Sí, pues realmente estos síndromes de Dennis-Rash, pues bueno, primero es un trastorno genético poco frecuente, ¿no? Y pues vamos a ver que ellos tienen este pseudo hermafroditismo masculino, que generalmente son 46XY, pero van a presentar estos genitales ambiguos. Realmente pues está como muy relacionado, por así decirlo, a estas anomalías genitales que también las vemos acá, pero y pueden generar un nefroblastoma también, o sea, ellos generan este tumor de Wilms, ¿sí? Que realmente pues es un tumor renal y es maligno, pero tenemos la ventaja de pronto de que pues puede ser tratable, ¿sí? En el caso pues de hacer un diagnóstico a tiempo, uno puede extirpar el tumor y podría pues tener un bajo riesgo de pronto de progresión, ¿sí? En comparación de pronto a un paciente en el que si el riesgo de malignidad va a ser 100% y el riesgo de mortalidad pues va a ser mucho más alta, ¿no? Eh, pero realmente pues no, tiene el mismo riesgo. Este de Nisras también tiene mucho riesgo de tumores de células germinales también, y se debería hacer una gonadectomía profiláctica también. O sea, si llegamos a tenerlo y tiene una disgenesia gonadal 46XY, a este Denis Drash, pues yo creería que sería un candidato también a una gonadectomía profiláctica. Y si hay un tumor de Wilms, pues quimioterapia y cirugía. Ujú. Entonces, realmente el tratamiento es como muy similar, o sea, es como muy similar en los dos. Pues viene a ser como un subtipo, ¿no? De tumor maligno, dentro de este Denis Drash. Ujú. Ok, sí. Entonces, primero, muy bien por lo que dices, pues por el tumor de Winch. Y además, recordemos que muchas de estas anomalías, sobre todo del aparato genital, también puede estar asociado hasta en un 30, otras series hablan de hasta un 70% de alteraciones del árbol urinario. Entonces, además del riesgo neoplásico, cuando tenemos pacientes con carga sindromática, como el Dennis-Drash o el WAR, o incluso con estados de desarrollo sexual diferente, pues también una ecografía de las vías urinarias no sobra, ¿verdad? Porque podemos tener alteraciones del árbol urinario. Lo interesante es que durante el proceso de descenso testicular, es algo muy bonito porque durante el descenso del testículo a las bolsas escrotales también hay un trastorno de ascenso de las yemas ureterales al metanefros embrionarios. Entonces, no es infrecuente
que tengamos utrículos prostáticos, que tengamos dobles sistemas asociados, reflujo vesiculolateral. Entonces, simplemente una ecografía de rastreo no solo nos ayuda a evaluar genitales internos, sino también alteraciones del árbol urinario. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Vale. Gracias a todos. Hasta luego.